También la obra reflexiona sobre lo que es un instrumento. Un instrumento normalmente es portátil. Este instrumento es un instrumento tridimensional. El público puede caminar dentro del instrumento, puede moverse dentro del instrumento y la sensación es que está metido dentro de la caja de resonancia. Todos tenemos una idea de lo que significa tocar un instrumento. Normalmente requiere como de un nivel de entrenamiento, de un nivel de conocimiento, pero esta es una obra que puede ser ejecutada por cualquiera. Puede ser ejecutada por un niño, por una persona que no conoce nada de música, puede ser ejecutada por un músico. Lo importante es que la persona se entregue como a esa experiencia y a esa vivencia lúdica en la que se entrega a jugar y a interactuar con la obra. Todas las personas hemos pasado por momentos de intuición muy grandes. Sabemos que hay un momento en el que de repente nuestra intuición se dispara y hay como una inteligencia que nos cobija, que es nuestra intuición y que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos hacerlo, sin necesariamente tener que nosotros estarlo entendiendo o poderlo verbalizar de una manera muy clara. Esta obra es una obra que habla acerca de la intuición y del poder de ese tipo de inteligencia. Y lo que yo estoy buscando es que el público llegue e interactúe con la obra, pero sobrepasar un poco la interacción típica de hago algo, responde algo, hago algo, responde lo otro. Sino que lo que yo estoy buscando es que haya una conexión mental poderosa. Si existen miembros del público que están abiertos a tenerlo, pueden llegar a conectarse de una manera más profunda y más intuitiva con el contenido musical de la obra, de la pieza de música, e inclusive con la intervención de los otros ejecutantes, si es que está ejecutando con otras personas. El utilizar la mesa fue un poco como acudir a las referencias de reunión y de convocatoria que tiene la mesa, en el que nosotros nos reunimos y compartimos experiencias, historias, comidas, sensaciones, etc. Entonces los ejecutantes o los miembros del público se reúnen alrededor de esta mesa y están compartiendo esta vivencia que es el transformar una pieza de música de 2 minutos. El gran reto para mí fue componer la pieza de música, porque tenía que hacer una pieza de música que fuera una idea completa en 2 minutos. No quería que fuera una pieza muy larga y además tenía que ser una pieza que, con todas las posibilidades de interacción que tienen los oyentes, que son altísimas, porque es que hay cualquier cantidad de posibilidades, la pieza no solamente se sostuviera y funcionara bien, sino que además se enriqueciera. La pieza está hecha como por clústeres de sonidos, es decir, son bloques sonoros que al filtrarse en la espacialización empiezan a permitir que haya ideas identificables. Si la pieza está en un solo timbre, que es como se presenta al comienzo, surgen unas ideas musicales que uno puede empezar a identificar. A medida que los ejecutantes van haciendo transformaciones tímbricas, estas ideas empiezan como a dividirse, entonces se empiezan a formar ideas de un tipo en un lado, ideas de un tipo en otro lado, hasta llegar a un punto en el que hay muchas ideas discernibles simultáneas que de acuerdo al foco de la atención del oyente son perceptibles o no. El gamelan de Java es un género artístico que tiene una orquesta que es muy interesante y que en ese momento me interesó mucho porque hace una técnica que se llama oqueto. En los oquetos de Java hay ideas musicales muy cortas que se rotan y se mueven entre los miembros de la orquesta. Este hace una idea, el otro otra, el otro otra, pero eso va a velocidades altas. Es como un mecanismo de precisión que va muy rápido, en el que los músicos tienen que estar
bien conectados mentalmente, y lo que termina pasando en última instancia es que los músicos todos se convierten como si fueran uno solo. Utilicé, digamos, la técnica del loqueto en la manera en la que se espacializa el sonido de mi pieza de música en los 9 parlantes que tiene la obra. Entonces, digamos que todo el tiempo las ideas no están completos en ninguna parte, sino que se están moviendo, a veces de manera organizada y a veces de manera más aleatoria, alrededor de los 9 parlantes. Otro elemento que me interesó mucho fue la naturaleza de la interacción, y por eso hice una obra interactiva, porque en el gamelan o en los loquetos africanos hay una interacción muy sofisticada y muy profunda entre los miembros de la orquesta, y hay una comunicación mental muy fuerte que hace que el ensamble se oiga como un solo músico. Entonces, lo que yo hice fue empezar a reflexionar sobre el tema de la interacción, y decidí hacer una pieza de música que para ser completada necesitase de la interacción o de la intervención del público. Si hay varios miembros del público interactuando alrededor de la mesa, ellos pueden interactuar y responder a lo que sucede en la pieza de música, o a los eventos que están disparando, o lo que están haciendo los otros integrantes que están improvisando. Entonces yo puedo responder a la improvisación del otro, puedo responder a lo que estoy oyendo, o simplemente puedo decidir meter ideas o elementos propios a medida que va sonando la música. El gamelan tiene un teatro que es muy bonito, que es un teatro de sombras. Hay unas marionetas como bidimensionales que se suben y se mueven, y básicamente uno lo que ve es las sombras. Lo que hice fue trasladar la idea de las sombras al gamelan. Lo que hace toda la transformación son las sombras de las manos. Me interesé en el tema de las sombras porque eso le da un halo de magia a la obra. Cuando los espectadores van a la obra y ven que en realidad hacen una interacción pero que no están tocando nada, los lleva a este objetivo que yo tengo de buscar una interacción como a nivel metafísico, a ese nivel intuitivo, que en realidad la mesa está ahí, los parlantes están ahí, la música está ahí, pero en última instancia lo más importante que debe estar ahí es la intuición y la expresividad de la persona. Lo que yo estoy buscando es la presencia de esa expresividad y de esa intuición que es muy fuerte y que es capaz de llenar el espacio y de transformar la obra.